Seguimos compartiendo con todos ustedes, así estamos, a través de TV Más HD. Ya recibimos y le damos la bienvenida a Camila Malo y a Evelyn Payares. Gracias por estar. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Decíamos al principio del programa, en esta especie de introducción, mientras les digo que sigo recibiendo información de los muchachos del liceo, ya la vamos a compartir, que se han ido generando distintos colectivos en nuestra sociedad y van formando parte de lo que, desde mi humilde punto de vista, considero la nueva identidad que se va generando. En la medida que se van reconociendo derechos, se van conformando grupos de gente en torno a esos derechos que son reconocidos. Y en el tema de la mujer hay una doble, si se quiere, un doble camino. Por un lado, derechos que se van reconociendo a la mujer como mujer, en el tema género, y por el otro lado, lo que reclaman las mujeres. Y allí aparece el feminismo. Ahora, feminismo en Florida. Teníamos por allí algunas fotos, Renzo, hoy lo voy a enloquecer a Renzo porque vamos a ir para atrás y para adelante, de cuando se dieron esas primeras veces del movimiento. ¿Cómo surge el movimiento feminista en Florida particularmente? Bueno, en realidad esas imágenes que están viendo ahí son de lo que le llamamos las alertas feministas. En realidad las alertas es una modalidad de lucha o una forma de lucha que no solo se da en Florida ni en Uruguay, sino que es algo que se da a nivel mundial. Es una forma de hacer visible o de ver cómo nuestras sociedades cotidianamente matan a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, no hay otra razón. Eso es lo primero que hay que entender. Son, como bien vos lo dijiste al principio, son mujeres que las matan sus parejas o exparejas. Es una cuestión de género, lo que llamaríamos una cuestión de género. Ahí es que nosotros empezamos a movilizarnos, no somos indiferentes de esta realidad, y ahí es que nos convocamos y nos movilizamos cortando la calle principal de esta ciudad para decir basta de violencia hacia las mujeres. Sí, este es uno de los temas, es decir, el tema del feminismo, cuando se dice alerta feminista, fue la primera vez que apareció la alerta feminista en Florida. Sí. Y eso fue un llamado de atención de por sí. Sí, exacto. Las alertas se empiezan a partir del año pasado, si no me equivoco, en Montevideo. Empiezan grupos de feministas a tomar la calle y a manifestarse, a manifestar que nos faltaba una mujer que había sido asesinada por violencia machista, que en la mayoría de los casos había sido su expareja y que en ningún lado aparecía como titular de ninguna noticia. Las noticias que se veían comúnmente, apareció una mujer muerta, se veían muchos titulares, El Observador, El País, un montón de diarios, y no se mostraba, no se visibilizaba lo que había pasado en realidad, que no es que apareció una mujer muerta, es que mataron a una mujer y era su expareja. Entonces, al darse cuenta de que había una cuestión de invisibilizar la violencia hacia las mujeres, visibilizar la cantidad de muertes, decidimos tomar la calle y mostrar ahí en manifiesto que nos están matando a las mujeres como moscas. O sea, llevamos 33 mujeres muertas en lo que va del año. Es una cifra descomunal para la cantidad de mujeres y de hombres que tiene este país. El año pasado superamos ampliamente esa cifra. Es impresionante. Y bueno, es un fenómeno que no solamente, que lamentablemente se da en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Los movimientos feministas contemporáneos vinimos a eso, a visibilizar lo que nos está pasando. Sí, hasta hace unas décadas atrás, yéndonos, como yo a veces digo, la prehistoria, que había discusiones ideológicas o filosóficas desde el punto de vista del feminismo, sí, claro, del movimiento feminista, es decir, buscando, más allá, ahora se trata de hacer visible lo que está invisible. Es el propósito. En su momento eran discusiones ideológicas, pero ese tipo de discusiones también se dan en la actualidad. Sí, en claramente. Cuanto a las corrientes.
de opinión. Creo que si uno se pregunta qué es el feminismo, en realidad tiene que ver cuáles son las diferentes caras de ese concepto. Como vos decías bien, una de esas caras es la teoría feminista. Otra de esas caras es el movimiento social feminista. Y de conocer la teoría y de la reflexión y la práctica surge la ética feminista, que es una forma de ser y estar en el mundo. Entonces, hoy en día los movimientos sociales sí se dan discusiones teóricas sobre lo que es, sobre el rol de la mujer en esta sociedad, pero podemos identificar que ese feminismo hoy en día, como decía Cami, está más en las calles, es más un movimiento social. En otra época o en otro momento de la historia podemos identificar más al feminismo con la teoría feminista, y es esto que vos traías recién, pero es un conjunto de cosas, no lo podemos separar. Y cada época va asignada o está marcada por determinado tipo de acontecimientos. La visibilización de la violencia hacia la mujer es más contemporánea. La aceptación pública de la violencia de género es visible en los últimos 15 años. Creo que referido a eso, que es una construcción colectiva. Yo creo que al lograr nosotras poder darnos cuenta que un montón de cosas que estaban naturalmente aceptadas por nosotras no eran normales y no eran naturales, como que tu novio te grite o como que te revise el celular o como ese tipo de acciones que generan violencia en las relaciones y que vos no te das cuenta porque muchas veces son reproducciones de relaciones que vos siempre has tenido y que muchas veces tienen en tu familia también. Entonces es como una cadena de reproducción de cosas que cuando vos te das cuenta de este porcentaje grande que hay de violencia intrafamiliar, empezás a hacer carne de todas esas cuestiones que vos naturalizaste en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en tu entorno con tus amigos, y ahí es cuando te lleva eso como mujer a manifestarte y a empezar a darte cuenta de todo eso y a empezar a abrir la cabeza y caminar el camino del feminismo, que es una construcción constante. ¿Y se es feminista solamente si se es mujer? Dentro del feminismo hay diferentes corrientes, claramente. A nosotros nos gusta siempre hablar en plural, porque no es la mujer, sino son las mujeres, no somos iguales, ninguna, al contrario, somos todas diferentes. No es el feminismo, son los feminismos. Hay diferentes corrientes y creo que hay tantas corrientes como mujeres habemos, en realidad. Hay colectivos de feministas que consideran que se puede ser feminista siendo hombres, otros que no, varía. Otras consideran, por ejemplo, que las trans no son mujeres, son hombres, entonces no las consideran como feministas o no están dentro de sus reivindicaciones la lucha por los derechos trans. Entonces como que hay muchos. Por ejemplo, cisfeminismo es el feminismo más tradicional que refiere a solo que las mujeres pueden. Después está el transfeminismo, que es el feminismo como que aplica a no una cuestión de género binaria, sino una cuestión más más abierta de género. O sea, que no es necesario sentirte identificada con un género, ni mujer, ni hombre. Hay personas que se encuentran en el margen del género. Entonces eso las abraza, y el transfeminismo. Pero hay muchas corrientes, como dice Eve, como mujeres en el mundo y como grupos sociales y políticos. Todas ellas se dan sus ámbitos en asambleas feministas. Por ejemplo, en Argentina se está dando mucho en todo lo que es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, hacer asambleas abiertas en la calle. Las feministas estaban haciendo asambleas en la calle y ahí tomaban decisiones y ese era su órgano de conducción en su movimiento feminista. Entonces, como hay diferentes colectivos, hay diferentes formas de teorizar desde y hacia el feminismo. Sí. No, que en lo que estamos de acuerdo, creo, es en que el feminismo transforma las relaciones entre mujeres y hombres en esta sociedad. Las transforma. ¿Y algunos dicen, las mejora? Y no sé si se puede hablar en esos términos. Creo que
o podría decir que sí, las mejora en el sentido de que promueve nuevas formas de relacionarse entre los seres humanos, porque claramente hay una situación de desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres en esta sociedad. Si no, no estaríamos acá hablando de esto. Estamos hablando de mujeres muertas, estamos hablando de mujeres que tienen muchos más trabas para acceder a determinados cargos en el mercado laboral, estamos hablando de infrarrepresentación de las mujeres en determinados lugares, como por ejemplo en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Sí, es claro que hay una situación de desigualdad de la mujer en esta sociedad. El feminismo propone otra forma diferente de vivir. Y sí, y nosotras entendemos que serían mejores formas de vivir. ¿Y cómo es el movimiento, cómo se está construyendo este movimiento en Florida en particular? ¿Con qué trabas se han encontrado? ¿Con qué impedimentos? ¿Con qué obstáculos? Es complejo porque, como siempre, es complejo juntarnos en Florida ya para hacer algo que sea manifestarnos en cuanto a algo que además es tan doloroso, ¿no? Uno encuentra a veces manifestaciones bastante más particulares que haciéndolo colectivo y en la calle. Entonces es como que es necesario contagiar y dar cuenta a todas las mujeres de Florida que nos están matando, que hoy no sos vos, no es tu hermana, no es tu prima, pero capaz que mañana sí, porque la estadística tira que lo más probable es que así sea. Entonces, yo creo que pasa por ahora, por un lado de nosotros, una mujer asesinada, estamos viendo cuál es la mejor metodología para tomar, si ese mismo día largar una convocatoria de alerta que tiene estas características de visibilizar, o darnos 48 horas, que es lo que hace la coordinadora de alerta feminista de Montevideo, se toma 48 horas. Y bueno, nosotros como que lo que vamos haciendo es viendo cuál es la mejor forma de visibilizar. Cortar la calle, aunque seamos 20, 15, ya es una forma, porque la gente pasa por la calle principal, tiene que parar, tiene que ver qué estamos diciendo, es como un impacto importante y que nos parece que lo vamos a seguir manteniendo cuantos más seamos. Nosotros ahora estamos coordinando en un grupo de WhatsApp algunas acciones. Por ahora eso como alerta feminista es lo que hemos hecho en Florida. Claro, porque uno ve, por ejemplo, los 8 de marzo, que se genera toda una movida y una corriente de distintos grupos. Ahí aparecen más grupos con las mismas consignas. Sí, claro. ¿Qué pasa que después no se continúa? Sí, ese es un tema. Lo que pasa es que... Porque ahí está el otro tema también, ¿no? Claro. Para darle continuidad a la cosa con el resto de los que se suman y aparecen un día en particular. Sí, no tiene que ver solamente con el movimiento feminista, eso que uno puede ver que capaz que en determinados momentos hay menos, sino que en general uno ve como los grupos capaz que tienen baja participación, o los colectivos tienen baja participación o baja militancia. El mundo, la vida cotidiana es una locura, uno tiene una cantidad de ocupaciones, está todo el tiempo haciendo cosas, no participa. Nosotros, por ejemplo, no participamos solamente de lo que es la coordinadora de alerta, formamos parte de una cantidad de colectivos dentro de esta ciudad y siempre estamos como moviéndonos en eso. Es difícil, no exigimos estar presentes, sí, proponemos que haya una conciencia de entender que hay un problema, eso es lo principal, entender que hay un problema y hay muchas formas de apoyar, no solo haciéndose presente. Las redes sociales también son una muy buena herramienta en estas situaciones porque ahí estamos todas conectadas y ahí vemos cómo vivimos, cómo vive la otra, nos encontramos, nos apoyamos. Es una de las formas, es la movilización en la calle, y otra de las formas es la militancia en las redes sociales, y lo importante es ser consciente, saber que hay un problema e intentar cambiarlo. Saber que hay un problema e intentar cambiarlo. Me quedo con esa última frase. Ahora, ¿cómo hacer para reeducar a generaciones que venimos de otra, que nos hemos ido adaptando, creemos bastante bien, pero hay cosas que nos cuestan?
y hay que reeducarse. ¿Cómo se hace para reeducar? Y para que no pasen y existan explosiones como... ¿Tenemos el video de Chile, Renzón? Vamos a compartir parte de un video de lo que pasó en Chile hace bien poquitas semanas, en este mes de junio. Eso sí que fue una explosión para el gobierno que debió salir a tomar medidas rápidamente. Esta marcha marca un precedente, es el puntapié inicial que hemos levantado las mujeres de Chile por las demandas que han ocurrido en distintas universidades a lo largo de Chile. Hay por lo menos 20 a 25 universidades entre tomas y paros por abusos sexuales de profesores, compañeros, violaciones. Bien, son expresiones extremas, lógicamente. Lo que vimos es cuando se llega al extremo, cuando se sobrepasan los límites y del lado en el cual se es más vulnerable, se explota. Es así, pasa en todos los ámbitos de la sociedad. Analice cualquier situación que quiera y se va a encontrar con esto. Cuando lo lleva a encontrar las cuerdas, lo lleva un momento que explota. Y cuando explota pasan estas cosas, que en ocasiones sirven para que la sociedad reflexione. Sirven para que nuestra sociedad también reflexione. En instantes vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre este movimiento feminista conformado en Florida. Esto que mostramos fue en Chile. Estuvimos hablando de la realidad nacional, estamos hablando de lo de Florida, pero todo tiene que ver con nuestra educación. Y en instantes nada más
vamos a volver sobre este tema.